El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa donde entre decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se los dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar la secuencia, ¿no?, de este día de Corpus, que la hemos obviado, ¿no?, dentro de las lecturas, pero vamos a escuchar esto que podríamos decir como esa expresión, himno de la fe y la devoción en el Santísimo Sacramento. Vamos a escucharla con atención. Es el Lauda Sion Salvatorem, se llama así, pero lo vamos a leer en castellano, evidentemente. Alaba, alma mía, a tu Salvador. Alaba a tu guía y pastor, con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuanto puedas, porque Él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo suficiente. El tema especial de nuestros lores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual se dio en la mesa de la Sagrada Cena al grupo de los 12 apóstoles, sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura, la alabanza de nuestra alma, pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua nueva de la nueva ley pone fin a la Pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena mandó que se haga en memoria suya. Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies que son accidentes y no sustancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre bebida, mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra. Recíbele todo entero. Recíbele uno, recíbenlo 1000, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Recíbenlo buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divide el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal, ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el Cordero Pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos,
Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Amén. Bueno, muy bien. Pues, hermanos, buenos días primero que todo. Hoy celebramos esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y decía ayer en la celebración de la misa en el grupo Reina de la Paz, donde algunas personas han estado presentes, que si tuviéramos que considerar los tesoros más grandes que posee la Iglesia, que nos ayudan a nosotros en algún determinado momento, ¿no?, a ponernos en disposición de obtener y recibir la gracia, la bendición y la salvación de Dios, tendríamos que decir que la Eucaristía es el don por excelencia, que por encima de eso no hay nada mejor, que la Eucaristía es lo más en la experiencia de la vida de la Iglesia, ¿de acuerdo? El tesoro más grande que nos ha dejado el Señor, muestra de su gran e infinito amor por todos y cada uno de nosotros, y por eso hoy lo que resume fundamentalmente nuestra actitud ante el reconocimiento de la grandeza de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo y en la sangre, con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía, pues es la alabanza, ¿no? Hoy lo que esperamos todos, como lo hemos escuchado en este himno, es que le alabemos, le glorifiquemos y le demos gracias por haber estado grande con nosotros, ¿no?, por habernos ofrecido este regalo tan maravilloso. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, pues para que quede claro que la Eucaristía siempre será lo mejor y lo más, ¿no?, en la experiencia de la vida de la Iglesia, pues vamos a intentar a través de las lecturas, digamos, realizar como una especie de aproximación para entender qué es la Eucaristía. Cuando celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando alabamos y glorificamos a Dios por esta muestra de su grandeza y de su poder, ¿qué es exactamente lo que nosotros celebramos? ¿A qué es lo que de algún modo nos acercamos nosotros? Sobre todo a la hora de considerar, ¿no?, y contemplar las acciones sacramentales de Cristo al dejarnos, ¿no?, este sacramento, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Entonces, en primer lugar hemos escuchado un texto del libro del Éxodo, ¿no? Un libro que tiene, digamos, para todos nosotros una relevancia especial porque nos cuenta, ¿no?, la situación de la peregrinación del pueblo cuando sale de la esclavitud de Egipto y es conducido al desierto al encuentro con Dios rumbo hacia la tierra prometida, para establecer en el monte Sinaí, en el monte Horeb, la que llamamos la antigua alianza. ¿De acuerdo? Entonces, después de que Moisés tiene el encuentro con Dios, ¿no?, en el Monte Santo, Moisés redacta, ¿no?, los mandamientos que el Señor quiere ofrecer a su pueblo, ¿de acuerdo? En esa acción, pues va a haber como una especie de pacto, ¿no? De ahí viene el concepto de alianza, ¿no? Saben que todo pacto, toda alianza consiste fundamentalmente en que las partes asumen una responsabilidad mutua, ¿no? Todos creo que lo entendemos, ¿ya? Y de algún modo nosotros siempre intentamos sellar esa alianza, ese pacto, con algo que le dé valor para que de algún modo nosotros seamos conscientes de nuestro deber y de nuestra obligación de ponerlo por obra. ¿Se entiende, no? De ahí que normalmente a veces hagamos pactos, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y bueno, y pues para que este pacto quede entre nosotros, pues vamos a significarlo a través de esto, ¿no?, que es importante para nosotros. ¿Qué era lo más importante para el israelita al llevar a cabo el cumplimiento de este pacto y de esta alianza con Dios? Lo más sagrado que se podía ofrecer a Dios, y tenemos que hacer un esfuerzo por entrar en la mentalidad israelita, ¿no?, y entender que la sangre era lo más precioso para intentar sellar, ¿no?, ese pacto, ¿de acuerdo? Creo que todavía existe, ¿no?, sobre todo en el romanticismo, existe mucho esto del pacto de sangre, ¿no? No sé si lo habéis escuchado alguna vez, que vamos a hacer un pacto y bueno, estas cosas, ¿no? Es curioso, ¿no?, que de algún modo se mantenga esa práctica asociada al valor de la sangre como algo
extraordinariamente valioso. ¿Por qué para el israelita la sangre es valiosa? Porque en la sangre, de alguna manera hay una significación vital. Por ejemplo, ¿no? Sabemos perfectamente que un cuerpo está vivo porque cuando nos cortamos, ¿qué sale? Sale sangre. Evidentemente el israelita se daba cuenta que un difunto, tú lo cortas y no sale nada. ¿Me explico? En la sangre está la vida, y la vida es el don más precioso que Dios nos ha dado. Lo cual significa, ¿no?, que cuando se quería establecer y sellar, ¿no?, esa alianza, y cuando se hacían sacrificios de expiación por los pecados, lo que se hacía era derramar sangre. Y es lo que hace hoy, ¿no?, Moisés, ¿no?, cuando en algún momento se realiza este sacrificio de comunión. ¿Por qué es un sacrificio de comunión? Porque lo que se está haciendo en ese momento es establecer un vínculo. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, ¿de acuerdo? Parte de esa sangre, ¿no?, de algún modo, compromete el establecimiento de esa antigua alianza. ¿Qué hace Moisés? Les recuerda a lo que se compromete Dios. ¿Dios a qué se comprometía? A ser el Dios del pueblo de Israel, a ir delante de Él, a establecer la paz para el pueblo de Israel, alcanzando victoria frente a sus enemigos, para que se establecieran en la tierra de la promesa. A eso se compromete Dios, y Dios se compromete con fidelidad perpetua. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se comprometía el pueblo? Lo hemos escuchado también hoy en la lectura. El pueblo se comprometía a llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos y de los mandatos, los preceptos que el Señor le había manifestado a Moisés, para que de esa manera el pueblo aceptara que solo hay un Dios, el Dios Yahvé, el Dios de la alianza, y que de algún modo su sabiduría se manifiesta en el cumplimiento de los mandatos, que son para el pueblo la garantía de su bendición. Por eso, cuando se realiza el pacto, Moisés pasa haciendo la aspersión con la sangre, no sobre todos, para que de esa manera esa aspersión recuerde y les dice: esta sangre es la sangre, ¿no?, con la que se constituye la alianza con Dios. Y a esa alianza, ¿cómo le llamamos? La antigua, porque hay una nueva, ¿de acuerdo? ¿Pero queda más o menos claro? Evidentemente, dentro de este marco de referencia no podríamos no mencionar que cuando el pueblo sale de Egipto, también en algún determinado momento la sangre aparece en escena. ¿Lo recordáis? En la celebración del Pesach, en la celebración de la Pascua judía, cuando los israelitas recibieron esa institución por parte de Dios, ese día, ¿no?, el primer día de los ácimos, como sucede hoy, ¿no?, en el Evangelio, se sacrificaba un cordero, el cordero pascual, y con la sangre de ese cordero, ¿qué se hacía? Se quitaban las jambas de las puertas las jambas de las puertas, el dintel, se colocaba la sangre, y para que el ángel exterminador, ¿no?, cuando pasaba con la 10ª plaga, pues esa sangre rescatara a los primogénitos de Israel, ¿no? Una sangre que se convierte en, digámoslo así, en expiación, ¿no?, en salvación, ¿no? O sea, la víctima expiatoria sería evidentemente el cordero, y pues luego el pueblo hacía un gesto de comunión con Dios. ¿De qué manera? Consumiendo la víctima que ha sido ofrecida a través de un banquete, que es el banquete del Cordero Pascual. ¿Vale? Entonces, tenemos esas dos significaciones en el contexto del libro del Éxodo, en la constitución de la antigua alianza. ¿Hasta aquí me habéis entendido? ¿Seguro? Muy bien. Pues el que entiende esto, el que entiende estas instituciones de Israel, puede que en algún momento le sea familiar lo que acontece en la nueva y eterna alianza, que es el tema que nos trae hoy la carta a los hebreos. ¿De acuerdo? Se ha dicho que estas instituciones, el Pesach, la Pascua judía, y la constitución de la alianza, que digamos se renovaba, ¿no?, año tras año, el sumo sacerdote entraba en el santuario del templo, donde estaba el arca de la alianza, y realizaba un sacrificio para de esa manera volver a renovar la comunión con Dios en la constitución de la antigua alianza. ¿De acuerdo? Ese sería el tercer elemento de comprensión que se me había pasado, ¿no? Que esas realidades que acontecieron en el tiempo del Éxodo se fueron repitiendo en el tiempo, se fueron dando en el tiempo para que el pueblo guardara la memoria de estos acontecimientos y renovara su condición de pueblo de la alianza.
Y eso le tocaba hacerlo muy frecuentemente porque al pueblo se le olvidaban fácilmente sus compromisos, ¿no? Se apartaban, ¿no?, de la fe en el Dios verdadero y del cumplimiento de sus mandatos. Entonces tenían que estar continuamente haciendo sacrificios de expiación, de reparación y de comunión. ¿Vale? Ya está, ahora sí. Entonces, ahora vamos a la carta a los hebreos. Entonces, ahora simplemente vamos a hacer un ejercicio de lo que había antes, ¿no?, todas estas instituciones de las que hemos hablado, y cómo esas instituciones de repente alcanzan su plena realización y su desarrollo más perfecto en la persona de Cristo. Todas y cada una de ellas. Entonces, la carta a los hebreos es una carta súper interesante en la que en algún momento se hace esta comparación, ¿no? Empieza diciendo la carta a los hebreos, mira, Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Qué hemos dicho, no? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba en el santuario del templo para realizar el sacrificio de la renovación de la alianza con el derramamiento de la sangre, ¿no?, con la víctima que era sacrificada sobre el ara que estaba encima del arca de la alianza. Bueno, muy bien, pues Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna alianza. ¿Qué hace Él? Él también entra en el santuario, pero no entra en el santuario creado por hombres, ¿no? Entra en el santuario de Dios, ¿no? O sea, entra, vamos a decirlo así, en la presencia de Dios, llevando consigo, digámoslo así, o revestido de nuestra humanidad. Ojo, ¿no? Porque, ¿os acordáis que en algún momento dice el Señor, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días? Entonces, ¿cómo un montón de años se requirieron para construir el templo donde estaba precisamente el santuario, donde estaba este lugar donde se renovaba la alianza? Y tú dices que en 3 días lo vas a reconstituir. De hecho, le acusaron de blasfemo por esas palabras. Y él decía, él hacía referencia a su cuerpo, que es lo que le permite a él, en algún determinado momento, realizar un ofrecimiento que alcance, ¿no?, la satisfacción de la herida profunda del pecado que está presente en nosotros. Entonces, ¿qué hace? Ofrece una víctima. ¿Cuál es la víctima que ofrece el sumo sacerdote? Es que es el mismo Padre. O sea, no solamente es sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, sino que al mismo tiempo es víctima. Y como víctima, como Cordero Pascual, que también nos puede servir de referencia porque él hace referencia a esa institución en la celebración de la última cena, ya lo vamos a mencionar ahora, pero él es la víctima. Y esa víctima ofrece, vamos a decirlo de esta forma, a través de ese sacrificio, el derramamiento de su sangre, ¿de acuerdo? Que es lo que le da valor al pacto, lo que hace posible que en algún momento haya un sacrificio de expiación y de reparación por los pecados del pueblo. Él mismo lo dice y lo expresa, ¿no?, en la palabra de Dios, ¿no?, que su misión fundamentalmente es entregar la vida, ¿no?, para constituir esta nueva y eterna alianza, entregando, ¿no?, hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Por eso dice San Pablo que a caro precio hemos sido comprados, a precio de la sangre del hombre Dios, ¿no?, o sea, del sumo y eterno sacerdote. Con esa sangre todos hemos sido purificados. ¿Dónde se ha realizado ese sacrificio? En la cruz. Ahí tenemos que dirigir nuestra mirada hacia este acontecimiento. Por eso, lo primero que tenemos que reconocer siempre cuando hablamos de la Eucaristía es fundamentalmente que la Eucaristía nos habla de un sacrificio. Lo primero que os metáis en la cabeza. La Eucaristía es esencialmente un sacrificio. ¿El sacrificio de quién? De Cristo. El sacrificio de Cristo que se ofrece y se entrega por nosotros para que su sangre nos purifique y nos dé vida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, la carta a los hebreos nos recuerda esto. Entrando una vez al santuario para siempre, realizó ese sacrificio una vez para siempre, un único sacrificio que también nosotros renovamos y actualizamos cada vez que celebramos la Eucaristía, y a través de ese sacrificio pues constituye, ¿no?, una nueva y eterna alianza por la cual todos somos justificados, ¿no?, por esa sangre que Él derrama en el madero santo de la cruz. Entonces es sumo sacerdote, víctima, altar, santuario, o sea, lo es todo, ¿no? En Él se resume, vamos a decirlo así,
todo lo que la antigua alianza no había preparado a través de estas instituciones. Y es interesantísimo que en algún momento no podamos reconocer que en Cristo está la respuesta definitiva a cómo encontrar, ¿no?, la perfecta comunión con Dios, que es lo que establece la alianza fundamentalmente, ¿no? Entrar en comunión con Dios. ¿Vale? ¿Qué nos queda por decir? Pues nos queda por decir fundamentalmente lo que nos trae el Evangelio, es San Marcos, ¿no? Ese Evangelio nos narra la institución de la Sagrada Eucaristía en el marco de la Cena Pascual judía, ¿no? Era el día primer día de los ácimos, el día de la preparación, el día en el que se sacrificaba el Cordero de la Alianza, el Cordero de la Pascua, perdón. O sea, vamos a decir, ¿no?, que Mateo, Marcos y Lucas ubican la celebración de la última cena en el día de la preparación, el día del sacrificio del Cordero, para que nosotros asociemos la víctima, el Cordero, a Cristo, ¿no?, que se identifica con el Cordero de la Alianza en la celebración de la última cena. ¿De acuerdo? Juan es distinto. Juan ubica, ¿no?, el día de la preparación, o sea, el primer día de los ácimos, el día del sacrificio de los corderos, el día de la crucifixión de Cristo. Es un pequeño detalle, ¿no?, de las narraciones del Evangelio. Pero los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sitúan este día el mismo día en el que se celebra la Pascua judía. Y ya hemos dicho cuál era el significado que tenía la celebración de la Pascua, ¿no? O sea, la liberación del pueblo y la salvación de Dios se ofrecía a través, ¿no?, se recibía, se acogía a través de este sacrificio, de esta sangre y del banquete, ¿no?, que permitía en algún momento la comunión con la víctima y por tanto a través de la víctima la comunión ¿con quién? Con Dios. Entonces por eso se consumía el Cordero en la cena pascual, ¿vale? Era una liturgia, ¿me explico? No era una cena sin más, ¿no? No era una comida, ¿no? Estamos celebrando algo, pues vamos a comer, como siempre aquí lo hacemos, ¿no? ¿Me explico? Que cualquier acontecimiento, vamos a comer, ¿no? Ensaladilla, que patatitas, que ensalada murciana, que o sea, siempre, ¿no?, nos gusta el compartir, ¿no? ¿Vale? Pero curiosamente, ¿no?, ese compartir establece un principio de comunión, ya lo veremos, ¿no?, ¿de acuerdo? Que es importante encontrar ese sentido. Entonces, aquí es donde la Eucaristía también adquiere un matiz, también adquiere un valor, también podríamos decir que la Eucaristía, además de ser esencialmente el sacrificio, ¿no?, del sumo y eterno sacerdote en el madero santo de la cruz, que se actualiza en la vida de la Iglesia, también la Eucaristía es un banquete. Tal como acontecía en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se reunía a la celebración del banquete pascual. Nosotros también consumimos, ¿no?, de alguna manera, al Cordero de la Nueva Alianza, ¿no?, ¿de acuerdo? ¿Que es quién? Cristo mismo, ¿de acuerdo? Pero no es un banquete cualquiera, no es una cena cualquiera, no es un alimento cualquiera. ¿Qué hemos escuchado, ¿no?, ahora en esta reflexión? Que es el pan de los ángeles, que es el pan vivo que ha bajado del cielo. Ya el Señor lo dijo en su momento: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, yo os doy el verdadero pan. Mi carne es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, quiere decir que el Señor identifica plenamente su cuerpo y su sangre, a eso que se celebra, ¿no?, dentro de la constitución de la última cena. Y aquí ya empezamos a encontrar problemas complejos, porque en el fondo, fijaos que el Señor en algún momento en la celebración de la cena, ¿no?, toma un trozo de pan y le dice a los suyos, era un trozo de pan, se llamaba el aficomán, era el trozo de pan con el que se terminaba toda la celebración de la cena. ¿Qué quiere decir? Que no se comía absolutamente nada más. Ya para los judíos, el significado de esa última comida era la comunión plena con la víctima del sacrificio. Por tanto, representaba ¿a quién? Al Cordero, simbolizado a través de ese trozo de pan, pero de algún modo hacía referencia al Cordero, ¿de acuerdo? Porque era la última comida que se comía. Ya a partir de ese momento no se comía nada más, ¿de acuerdo? Entonces Jesús toma ese pan y le dice a los suyos: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Yo me los imagino con la cara ojiplática, ¿no? O sea, porque era algo que se salía de la liturgia, completamente se salía de la liturgia,
de la cena pascual judía, y Jesús se identifica, por tanto, ¿con quién? Con el Cordero, a través de ese pan, a través de la ficomán, así se llama, ¿no?, en la cena pascual judía. Entonces Él les estaba diciendo que Él era el Cordero. ¿Y por qué les está diciendo que es el Cordero? Acordaos que Juan Bautista en algún momento lo señala y dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya sabía en algún momento cuál era la misión que el Padre le había encomendado al Hijo, era entregar su vida como Cordero inocente, llevado al matadero, ¿no? ¿Quién dice esto? Isaías. En los cánticos del siervo doliente de Yahvé nos recuerda, ¿no?, que el Mesías, aquel siervo que venía a establecer la justicia, iba a sufrir, iba a entregar su vida en rescate por muchos. Sus heridas nos iban a curar, iba a cargar con lo que podríamos decir que pesaba, ¿no?, sobre nuestra humanidad en razón de nuestro pecado, ¿no? Él iba a sufrir y a entregar su vida por nosotros. Entonces, Él se identifica con esa víctima y se hace a sí mismo el siervo sufriente de Yahvé. Por eso, cuando hoy dice, ¿no?, cuando toma el cáliz de la bendición, que era el cáliz que se hacía justo antes de terminar la cena, ¿no?, que era el cáliz de la bendición, como lo hemos dicho en el Salmo responsorial, ¿no?, pues Él toma el cáliz, se lo entrega, ¿no?, a los discípulos y les dice: tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Por tanto, ¿a cuál está haciendo referencia? A la sangre que fue derramada, ¿no?, en la antigua alianza, como a través del sacrificio de expiación y de comunión, ¿no?, del que estábamos hablando. Lo identifica con su sangre y les dice: sangre, ¿no?, que será derramada por muchos. Ese muchos es muy importante porque recuerda exactamente los cánticos del siervo de Yahvé. Eso quiere decir que Él está llevando a cabo este santo sacrificio de reparación por nuestros pecados y se las da a beber, ¿no? Les dice, ¿no?, que no volveréis a ver el vino del ave hasta que no se establezca, hasta que no volváis a verlo en el reino de los cielos, ¿no? Porque en el fondo es un anuncio de lo que todos estamos llamados a vivir en la plenitud de la vida, ¿no? O sea, por eso la Eucaristía es el anticipo, vamos a decirlo así, de lo que es el cielo, que es consumir de alguna manera, digamos, ser partícipes del banquete del Cordero, ¿no?, resucitado, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, es simbólicamente según el libro del Apocalipsis. Lo cual quiere decir que en la última cena Él instituye esto que llamaríamos la sacramentalidad, el sacramento de la Eucaristía, y a partir de ese momento pues les dice a los discípulos: haced esto en anamnesis mía, en conmemoración mía, traducimos nosotros a nuestra lengua. En conmemoración significa que tendrían que repetir la acción para actualizarla y hacerla presente en la vida de la Iglesia. A través de las sacramentalidades que se pone de manifiesto eso de: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré en el último día. Y esto es un misterio de fe. No hay forma de que podamos entenderlo con lógica. No hay forma. De hecho, cuando la iconografía cristiana o el arte cristiano intenta de alguna manera representar las grandes virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, siempre son mujeres, evidentemente por ser virtudes, ¿no?, se colocan, ¿no?, como femeninas, vamos a decirlo así. La caridad siempre se representa con una mujer como con frutos, con familia, ¿no?, como queriendo decir, ¿no?, fecundidad, dadivosidad, generosidad, ¿no?, es un poco lo que representa la caridad. La esperanza siempre se representa con un ancla, ¿no?, porque la esperanza es lo que mantiene firme, ¿no?, la experiencia de la vida del hombre en medio de las tempestades, ¿no?, en medio de las luchas, de lo que nos encontramos día tras día. ¿Qué hace la esperanza? Nos da firmeza, por eso es el ancla, ¿de acuerdo? ¿Y la fe cómo se representa? La fe se representa con una mujer con sus ojos vendados, ¿no?, en una mano lleva una cruz y en la otra lleva un cáliz. Porque son los dos misterios a los cuales nosotros nos aproximamos no con lógica. ¿Tiene lógica esto? Dice la palabra de Dios que la cruz es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Para nosotros, ciencia de Dios y sabiduría de Dios. Y de la cruz, de ese sacrificio, encuentra sentido pleno la institución de la Sagrada Eucaristía, que es, por decirlo así,
el memorial sacramental de este acontecimiento, que se repite en el hoy de la Iglesia. Y de la misma manera, nosotros decimos que cuando consagramos el pan y el vino que presentamos en el altar, está allí en este momento, ¿no?, en la mesa, hay pan y vino. Se va a presentar aquí, se va a consagrar, se va a bendecir y va a haber un momento en el que va a acontecer un milagro para nosotros. El pan, aún conservando sus accidentes, ¿me explico? O sea, eso quiere decir que se ve como si fuera pan, se palpa como si fuera pan, sabe como si fuera pan, y a pesar de que esos accidentes se mantienen, la sustancia, lo que sostiene todo, cambia. Es un cambio que llamaríamos sustancial sin que cambien los accidentes. Padre, yo no entiendo eso. Eso Aristóteles intentó explicarlo, lo que era la diferencia entre la sustancia y los accidentes. La gran mayoría de los que han estudiado aquí filosofía, en la primera clase ya la han odiado. O sea, con lo cual, hay muy pocos que les gusta la filosofía, ¿no? Comprendiendo la distinción que hace Aristóteles entre la sustancia y los accidentes y cómo la teología cristiana se ha servido de esa reflexión para intentar decir una palabra que nos ayude a comprender el misterio. La palabra se llama transubstanciación. Cambia la sustancia, pero se mantienen los accidentes. Y aunque yo les diga esto y les explique esto, ¿no?, o sea, la cuestión aquí no es, lo entiendo, no, porque se nos escapa. Solo la fe es la que nos permite acceder a este misterio para poder creer que lo que estamos recibiendo no es un simbolismo, sino es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Con lo cual lo que estamos recibiendo es lo más grande, que es quizás, yo creo, que el momento más significativo de nuestra vida, cuando comulgamos y recibimos al Señor. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Señor quiso quedarse en la forma de alimento? ¿Qué era lo que quería decirnos? ¿Qué era lo que quería transmitirnos cuando quiso dejar la semblanza de su presencia y de su vida en el pan y en el vino? Además de considerar el pan y el vino en la cultura mediterránea como lo más sencillo, lo que siempre estaría en la mesa, ¿no? Vamos a decirlo así. Además de esa cercanía, de ese contexto de familiaridad que nos ofrece este alimento, yo creo que hay algo importante que debemos considerar. ¿Por qué nosotros nos alimentamos? Pensadlo. Bueno, ¿alguien no ha desayunado aquí hoy? Que esté como... Sí, yo me pregunto lo mismo, ¿por qué no he desayunado hoy? Si ya sabíamos que esta misa es larga, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué comemos? ¿Por qué nos alimentamos? Nos alimentamos porque si no nos alimentamos, nosotros somos como una planta nuclear, necesitamos energía y esa energía se da a través de la asimilación de los alimentos que consumimos. Por eso una persona que no come se debilita, se enferma y finalmente, ¿qué le pasaría? Aunque evidentemente el agua es más necesaria, o sea, el beber, pero una persona que no come al final, sin falta de alimentos, también moriría de inanición. ¿De acuerdo? Entonces yo hago una pregunta, ¿comer es una obligación o una necesidad? Una necesidad. ¿Y una necesidad importante o trivial? Y os pregunto, ¿cada cuánto coméis? Además de considerar que hay desayuno, que hay comida y que hay cena, ¿cuántos realizan atracos, ¿no?, en los refrigeradores, ¿no?, en medio de las comidas? Es que tenía un dulcecillo. ¿Comemos por necesidad? ¿Comemos todos los días? Porque en el fondo sabemos que es necesario y fundamental para nuestra existencia, para mantenernos en nuestra dimensión material. Yo os pregunto, ¿se os ha olvidado que no solamente sois cuerpo, sino que también sois alma? El alma también necesita alimentarse de Dios, alimentarse del amor. Y lo que Cristo quiso ofrecernos a nosotros para vivir esta experiencia de plenitud, de fortaleza, de vigor,
de energía, podríamos decirlo así, a nivel espiritual, que fue lo que quiso dejarnos, un alimento. Entonces hago nuevamente las preguntas. ¿Venís obligados a misa? No. Yo vengo obligado, padre, ¿no? Obligado a misa. Hombre, es la misma lógica que impera, ¿no?, en la consideración de las cosas. La celebración de la Sagrada Eucaristía es para nosotros, el tesoro más grande, porque alimenta nuestro corazón y nuestra alma. Privarnos de ella significaría que espiritualmente, ¿cómo estaríamos? Pues debilitados, estaríamos enfermos y muchos casi que podemos decir que estamos muertos en vida. Muertos, porque no tenemos la vida de Dios en nosotros, porque nos falta participar de este alimento de vida y tenemos que aprender a considerarlo como una necesidad. Segunda pregunta, ¿cada cuánto coméis? ¿Cada cuánto os alimentáis espiritualmente? Padre, los domingos. Fijaos que, curiosamente, el mandamiento de la Iglesia, voy a decir el mandamiento de la Iglesia es hay que ir a misa mínimo los domingos y fiestas de guardar. Y nosotros nos encanta la ley de los mínimos. Vamos siempre ahí. Y claro, cuando tú vas con mínimos y vienen las pruebas, vienen las dificultades, eso es como si en algún determinado momento, no sé, hoy, no sé cuál sería el boxeador más famoso hoy, Mike Weber no sé, bueno, en fin, hay un boxeador. Mike Tyson suena más, ¿a que sí? ¿No? Tú imagínate que tienes que emprender una lucha, ¿no? Una lucha denodada, ¿no? Y que está un boxeador al frente de ti que es fuerte y tú te alimentas lo mínimo para ese combate. Entonces tú llegas a ese combate, ¿no?, con tu lucha, ya. Con la poca fuerza que tienes, llega que este sí, y te pega un trompazo, ¿no?, que te manda a la lona y te deja cao. Esa es una de las experiencias que tenemos. ¿Y quién realiza esto? El enemigo de nuestras almas. ¿Me explico? Y eso es lo que representa la realidad de la vida. Cuando nosotros en algún momento no tenemos fortalecido el corazón, cuando no hemos consumido este alimento, al final somos débiles y frágiles. Muy débiles y muy frágiles. Deberíamos considerar cuánta importancia le damos a la Eucaristía en nuestra vida y sobre todo si tiene ese valor de necesidad para mí. No me sirve, que nos quedemos, digamos así, como nos quedemos en la antigua alianza, en la norma, pensando que lo que hacemos al venir a misa los domingos es cumplir con una norma. Porque eso, de algún modo, no transforma nuestra vida. Se convierte en un acto formal que lo que te lleva es fundamentalmente, perdón que lo diga de esta manera, a empollar todos los domingos un asiento. Si fuese así, pondríamos huevos y tendríamos pollitos, ¿me explico? Pero la idea es que cuando se viene a misa, cuando se viene a participar de este sagrado misterio y sobre todo del banquete de la palabra y de la Eucaristía, que de algún modo represente para nosotros fortaleza, para que podamos emprender esa lucha, ese combate cotidiano con fuerza. Hay personas que lo notan. Cuando comulgan, lo notan. Porque la comunión, fijaos, es uno de los grandes retos que tenemos, pero de verdad, tenemos que creernos que ahí está presente de verdad el cuerpo y la sangre del Señor. Mirad en los efectos que producen las almas fieles, en las almas que acogen y reciben este sacramento, cómo su vida se transforma. Porque ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo el amor de Dios, estamos recibiendo la vida de Cristo. Y eso tiene que notarse. Si tú comes carbohidratos, ¿no se te nota? Te pongo... Que hago una aclaración aquí, importante, ¿no? No estoy de acuerdo, evidentemente, con el planteamiento de que haya que darle culto al cuerpo, ¿no?, y que lo que nos defina sea si somos delgados o no. Evidentemente eso es una
trampa, es un engaño en el que muchas veces caemos. Yo suelo decir, ¿no?, que evidentemente me gustaría que todos tuviéramos esto es una nota a pie de página, que todos tuviéramos de alguna manera, ¿no?, una vida sana, que comiéramos sano, que tuviéramos buenos hábitos para que tengamos buena salud. Yo lo recomendaría a cualquier persona, pero que eso se convierta en una obsesión y que yo de algún modo solamente tenga como una especie de sensación de satisfacción y de afirmación porque soy delgado y que si no lo soy no valgo para nada, pues eso está mal. Yo suelo decir, ¿no?, que quien está más hermoso, ¿no?, al final, pues los gusanos comen más. Esa es la única diferencia. Incluso le haces un acto de caridad a los gusanitos. Les das, no sé, a lo mejor un flaquín, pues a lo mejor los gusanitos ahí, hueso, puro hueso, ¿no? O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, al final lo material no es tan importante como el hecho de que tu alma esté fortalecida. Así que hay que poner empeño a la hora de considerar este alimento, el alimento eucarístico, el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor. Y además, porque nosotros cuando celebramos Corpus exaltamos esa presencia eucarística para que en algún momento recordemos que el Señor está presente y que está vivo en medio de nosotros. Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso está en el sagrario, en la Eucaristía. Cuando consagramos en la misa la reserva, la guardamos allí y por eso siempre hay una vela encendida que nos recuerda que el Señor está ahí. ¿De acuerdo? Esa vela encendida recuerda, ¿no?, que el Señor está presente y que está vivo y que podemos acudir a Él, que podemos desahogar nuestro corazón. Él lo ha dicho, venid a mí los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Venid a mí. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues en ningún lugar palpita más ese corazón de amor que en la Eucaristía, porque está vivo. Entonces, por eso hoy, a pesar de las dificultades que plantea, ¿no?, las preguntas que nos haríamos todos, lo recuerdo, ¿no?, en algún momento ver, ¿no?, en un especial, ¿no?, del Papa Benedicto XVI, como después, o sea, unos niños recibieron la comunión con el Papa, ¿no? Es un honor bastante grande, ¿no?, recibir la comunión con el Papa, ¿no? Y pues el Papa se reunió con ellos y ellos empezaron a hacerle preguntas. Algunos le preguntaban sobre la paz del mundo, le preguntaban sobre cosas del Papa y llegó uno y le dijo al Papa Benedicto, le dijo, mire, señor blanco usted, ¿no?, yo acabo de hacer la comunión y yo cuando recibí la comunión a mí me supo a pan. ¿Cómo sé yo que ahí está Jesucristo? Como para mirar el catequista, ¿no? Que estaría... He perdido el tiempo. No, o sea, fijaos que el Papa lo miró con muchísimo amor, con una sonrisa en sus labios, y le dice al niño, mira, hay muchas cosas que aunque no las percibimos con los sentidos, no significa que no sean reales. Le habló del conocimiento, cosa que por sí es verdad. El conocimiento no se palpa, pero sin embargo sabemos que está. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo, digamos, inteligencia. Algunas veces no se nota, pero bueno, la vamos adquiriendo. Y eso es una realidad que podríamos decir que es espiritual. No tiene no nos crece la cabeza cada vez que hay conocimiento, ¿no? No es que nos va creciendo la cabeza, ¿no? A veces muestran, ¿no?, ¿cuáles serían los extraterrestres? Porque parece que son más inteligentes, ¿no? O sea, no crece nada materialmente hablando. Todo es espiritual. El amor se puede palpar con los sentidos, o sea, se puede cogerse, no, pero se experimenta, se siente. Fue lo que dijo el Papa, así de la misma manera como el viento roza tus mejillas, sin que tú de algún modo, ¿no?, lo veas, de la misma manera, ¿no?, la Eucaristía de algún modo te trae consigo a ti algo que tú no puedes palpar, que no puedes ver, pero que puedes verificarlo en los frutos, en tu corazón, en tu vida. Te va a hacer un bien extraordinario. Lo único que necesitas es ese reto, un reto fundamental.
Yo, a cualquiera que tenga dudas de ¿qué me va a ayudar a mí eso? No sé si recordáis a Naamán el sirio. ¿Recordáis? Naamán tenía lepra. Fue a buscar a Eliseo, al profeta. Eliseo ni lo recibió. Y le dijo, mira, vete a bañar al río Jordán 7 veces y ya, esa será tu medicina. ¿Qué hizo Naamán? Se puso a refunfuñar, ¿no? Que me bañe 7. Yo vengo de los ríos donde yo estoy, ¿no? En Siria son más abundantes. Y me di que ven esta charquita aquí, el Jordán. No, a los que van ido a Tierra Santa ven el Jordán y dicen, madre mía, ¿este es el Jordán? Un hilito así. No, me explico. Pero, ¿qué le dijo un siervo? Como si te hubieran pedido algo difícil, lo hubieras hecho. ¿Por qué algo tan sencillo que implica simplemente para ti condescendencia, por qué no lo haces? ¿Por qué no te acercas? Y lo hizo Naamán. Se bañó 7 veces y la piel le quedó como la de un niño pequeño. Y ahí abrió su corazón. Tuvo fe y confianza. Yo os planteo ese reto. A quien tenga en este momento problemas y dificultades grandes, ¿no? A nivel de lucha, a nivel de sufrimiento, a nivel de adversidad, todas estas cosas que nos pasan cotidianamente. Yo creo que cada uno se conoce, cada uno se ve a sí mismo en su interior y sabe cuál es la lucha que tiene, sabe cuál es el problema, la esclavitud que tiene. Haz algo, lo que le voy a pedir, ve a misa un mes seguido todos los días. Todos los días, pero sagrado, ¿eh? Todos los días en misa un mes. Todos los días. Con actitud de disposición, de apertura, y comulga, recíbele. A ver si cuando termina ese mes, estás igual. Y yo puedo asegurar que no estarás igual. Que esa realidad será para ti algo que te va a producir un efecto extraordinario, hasta el punto que que te va a ayudar, ¿no?, a encontrarle sentido. Yo soy de ciencias. Y a mí ese reto me lo propuso un cura, porque a mí me era difícil entenderlo. Yo podía pasar por el hecho de un simbolismo, ¿no? Pero el hecho de que Jesús estuviera presente en un trozo de pan, porque yo me preguntaba sobre la adoración, fue la pregunta, o sea, ¿por qué hay gente que va, qué es lo que, no, tú ves una custodia, no sé, o sea, tráeme la custodia, Benito, o sea, fijaos, ¿no?, que yo, ¿sabes?, hasta dónde llega nuestra ignorancia, ¿no? O sea, pues en el fondo, ¿qué pasa con el departamento de efectos especiales? La custodia, Benito. ¿Pero a dónde ha ido? Pues. Sí. Fijaos. Bueno, hay custodia. No, hombre, menos mal que no estamos en Toledo, ¿no? O sea, como la alza, ¿no? Pero bueno, está la custodia, ¿no? Donde normalmente se expone el Santísimo Sacramento. Pues yo cuando iba a la iglesia, yo miraba la custodia y decía, ¡ostras! ¿No? Qué impresión, ¿no? O sea, porque al final, bueno, a lo mejor puedes decir, aquí puede ser, bueno, esta es muy sencillita, ¿no? Hay algunas que son un poco más, son más grandiosas, vamos a decirlo así, con metales preciosos, con incrustaciones en fin, que te puedes quedar embelesado. Yo conozco gente que ahí ha estado embelesada viendo la de Toledo por delante, por detrás, con todos los detalles y tal y pascual. Pues todo esto, que era lo que a mí me llamaba la atención, pues yo nunca me fijaba en esto. Yo solamente miraba la custodia en general, pero yo no miraba lo que estaba, ¿no? Y curiosamente, esto es lo que tiene valor. Ni todo el oro, ni toda la plata, ni todas las piedras preciosas, ni cualquier cosa con la cual quisiéramos expresar, ¿no?, la grandeza de algo, serían suficientes para expresar lo que significa esto, que es lo que va aquí, ¿no? ¿Vale? Pues esto es lo que nosotros, de alguna manera, adoramos. Por lo que en algún determinado momento nosotros nos ponemos de rodillas, para que de esa manera se exprese nuestra adoración. El que verdaderamente reconoce a Dios es capaz de ponerse de rodillas en su presencia. Es una de las acciones más no sé cómo llamarlas, ¿no?, más dignas, ¿no?, que podríamos tener. Arrodillarnos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor.
evidentemente no está consagrada, ¿no? Evidentemente hay que consagrarla, ¿no? Hay que repetir el rito que hemos escuchado en el Evangelio. Pero esto es lo que en algún determinado momento trae para nosotros la medicina para nuestro corazón y el alimento para el fortalecimiento de nuestra alma. Es un gesto sencillo. Y yo os invito a que lo acojáis en la fe. Hay un himno eucarístico que dice, la vista, el tacto, el gusto, cuando se acercan a ti, fallan. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué ves tú? ¿Qué vemos? Trozo de pan. Hombre, hay milagros eucarísticos donde este pan se ha transformado en un trozo de miocardio del corazón, en fin, ¿no? Pero es un milagro eucarístico y eso ha pasado en la Iglesia, ¿de acuerdo? Hay un sacerdote que dudaba sobre la presencia de la Eucaristía, llevaba celebrando la misa formalmente, pero no creía en ella, y un momento en el que había elevado la forma, en el momento que la estaba elevando, se le transformó en un trozo de carne. Yo siempre digo, pues señor, yo tengo que tener fe. yo tengo fe, no me pegues ese susto, ¿no? Madre mía, yo ahí me muero directamente, ¿no? Donde pase esto, ¿no? Pero a ese sacerdote le pasó esa realidad, se le transformó en un trozo de carne del miocardio del corazón. Es impresionante lo que el Señor puede mostrarnos para que nuestra fe se robustezca, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué sabe? Sabría a pan. El tacto, cuando lo palpamos, es pan. Pero dice el himno eucarístico, pero solo escucharlo de ti es suficiente para que yo lo crea. Porque la fe se sostiene fundamentalmente en la palabra. Es el Señor el que ha dicho, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Yo os invito a que en algún momento abráis el corazón y le permitáis a este gesto sencillo, donde se manifiesta la grandeza del amor de Dios, que pueda de alguna manera manifestarse en nuestra vida, que lo podamos acoger, recibir sacramentalmente, que podamos acudir también, ¿no? Sabéis que nosotros exponemos el Santísimo Sacramento en las iglesias. Hay una capilla de adoración eucarística perpetua aquí, bueno, hay dos en la diócesis, una está en la plaza de la catedral, la otra está en Alguasas, que es una bendición que esté en Alguasas, honestamente, muy grande. Y allí tenemos la posibilidad de estar ante la presencia del Señor. No desaprovechéis esa oportunidad, porque puede representar para nosotros un momento de sosiego, de tranquilidad, de consuelo y especialmente de amor. Eso es lo que nos ofrece el Señor en el día de hoy. Así que, menos Naamanes, tosudos y quizás un poco más abiertos, ¿no? Con más fe, con más confianza, para que podamos alabar al Señor por las grandes obras que realiza en medio de nosotros. Porque lo que recibimos es grande. Yo quiero terminar con una apreciación de lo que es el alimento eucarístico. Creo que todos aquí sabemos que lo más esencial siempre, digámoslo así, como abarca lo menos esencial. Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué tiene más esencia? ¿Qué tiene más esencia? ¿Una persona humana o un trocito de jamón serrano? ¿Qué tiene más esencia, no esencia? ¿Qué tiene más importancia dentro del orden natural? ¿Una persona o un trocito de jamón? Bueno, si es pata negra, no sé. Bueno, sí, pero el trozo de jamón, digamos, tú te lo comes, el proceso de digestión del trozo de jamón lleva a que en algún momento tu cuerpo coja lo que necesite, ¿no? De eso, lo hace suyo, se transforma en ello, lo que sobra. Eso es otro cuento, ¿no? Eso se va por la letrina, dice la palabra de Dios. Se va por la letrina, pero se asimila, desaparece el jamón y yo me fortalezco, me hermoseo, ¿vale? Pues en la Eucaristía sucede lo contrario. Es un milagro, porque ¿quién tiene más entidad? ¿Quién tiene más sustancia? Vamos a decirlo así. ¿Nosotros, seres humanos, o el Verbo, el Hijo de Dios? Su vida, su cuerpo y su sangre. ¿Qué es más? Es el Señor. Por tanto, cuando comulgas, habría que preguntarse, ¿quién asimila a quién? ¿Quién asimila a quién? Para que entendamos el valor de lo que acontece en nuestra vida cuando comulgamos.
porque de esa manera nos hacemos una sola cosa ¿con quién? Con Cristo. Y de ahí, de ese hacernos una sola cosa con Cristo, es donde tiene razón de ser lo que hoy llamamos el día de Cáritas, ¿no? Que se celebra normalmente en el día de Corpus. ¿Por qué tiene razón de ser? Porque cuando tú te asimilas con Cristo, ¿cuáles son los sentimientos que brotan en ti? Sentimientos de amor, de compasión, de generosidad. Y eso son cómo se concreta en la vida, con la práctica de las buenas obras, con el servicio a los demás. Por eso hoy que celebramos esta labor, ¿no?, de buscar siempre la satisfacción de las necesidades de los más pobres, de los más necesitados, eso no nace como una acción de filantropía o como una acción, no, nace como una acción de amor de Dios en el corazón. Y es lo que tenemos que estar velando continuamente nosotros, corregir la rectitud de nuestras limosnas, de nuestro ofrecimiento y nuestra entrega por los demás. Siempre tiene que nacer del amor para que de algún modo esa circunstancia no genere en nosotros vanidad. ¿De acuerdo? Y que nos sintamos siempre como, sí, es que yo ayudo a los pobres. Es que yo doy un montón de... ¿no? Es más, la pata coja esta que tenía en la casa, pues la di a los pobres y luego me compré una IKEA, mira, maravillosa. ¿No hay algo ahí raro en eso? Estamos realmente tomando decisiones. Hombre, todo lo que hagáis siempre es bueno, pero buscad siempre hacer las cosas conforme a la caridad y el amor de Dios. Solo así seríamos Eucaristía. Solo así en algún momento hablaríamos de amor y entrega. Y la última cosa, ya con esto ya, pues yo quiero abarcar más o menos, como empecé a las 10, estoy más relajado que nada. Cuando vosotros pasáis a comulgar, con esto ya, con esta última ya, lo prometo que no molesto más. Cuando vosotros pasáis a comulgar, yo veo cómo pasáis, yo soy el que doy la comunión, entonces veo almas, ¿no?, que van gravitando espiritualmente a con una sensación de, yo digo, ¿levita o no levita? No sé. Y está muy bien, esos sentimientos, ¿no? El recibir, después de lo que hemos hablado, recibir a Jesús, hacernos una sola cosa con Él, vivir inmersos en la caridad, en el amor, en la vida, patatín, patatán. Pero luego sales de ahí, ¿no? Sales de comulgar. Saliendo de comulgar, habiendo celebrado la Santa Misa, la Eucaristía, y sales a rajar del prójimo fuera. ¿Eso tiene sentido? Comulgar significa entrar en comunión con Cristo. ¿Y Cristo con quién entra en comunión? Con todos. Lo cual significa que una prueba del verdadero sentido de la comunión es que en algún momento nos amamos los unos a los otros. Por eso, que celebremos la misa, que participemos de la Eucaristía y que se vea en nosotros ese tipo de comportamientos, de juzgar, de criticar, de murmurar, de mirar, y esta mira cómo vino vestida, y este mira lo que, y fíjate este cómo está, y ¡ay, esta! ¡Oh, madre mía! No, o sea, eso no tiene sentido. Si nos vieran desde fuera, fijaos, si nos vieran desde fuera, ¿creéis que realmente nosotros daríamos un testimonio elocuente de lo que es el amor y de la caridad? Como para que las personas digan, ¿eso me gustaría? Hombre, los espantamos con nuestra actitud. O sea, cuando tú comulgas, hoy cuando comulgues, recibirás y acogerás en esa comunión las necesidades de todos los que estamos aquí, porque somos todos oferentes en esta celebración eucarística, con lo cual yo comulgo, acojo a Dios, recibo a Dios, pero ¿a quién más recibo? A Toñi, ¿no? Pues a Juliana, no, a Antonio no. Pero ¿cómo que a Antonio no? Eso es absurdo. Acoges a todos, haces que todos se conviertan en ¿qué? Miembros de un mismo cuerpo, porque es lo que hace Cristo. La comunión es vivir con un solo corazón y una sola alma. Y eso como iglesia se nos olvida. Muchos vivimos solamente en la contemplación de nuestra realidad individual,
como si esto fuera una competencia, a ver quién es. ¿Hay algún cuadro aquí que diga el cristiano de la semana en la luz? Premio la comunión más virtuosa de... Aquí todos, vamos a decirlo de esta manera, estamos cortados con la misma tijera. Todos somos frágiles y débiles y todos necesitamos de la misericordia de Dios. La Eucaristía no es un premio, la Eucaristía es una gracia, una muestra del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros. Ciertamente hay que recibirla con dignidad. Ciertamente tenemos que estar bien preparados para acogerla y recibirla, ¿de acuerdo? Pero es muestra de la misericordia y del amor de Dios. Así que espero que tengáis una semana muy eucarística, ¿de acuerdo? Mucho ánimo, nos encomendamos a la Virgen y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.